Quiero darle la bienvenida afectuosa a nuestros maestros y maestras, quien hoy reconocemos y a quien concretamos la distinción que hace un par de meses hizo el jurado designado especialmente para esta primera edición del Premio Nacional de Historia. América Bracho, Omar Hurtado, Arístides Medina, José Marcial Ramos Guedes. No se encuentra presente nuestro entrañable maestro Ramón Tovar, quien por razones de salud no puede acompañarnos. Y también el maestro Pérez Arcay, que no nos acompaña en esta jornada, y en su lugar está aquí su hija, Bolívar Pérez, bienvenida. Por razones del fallecimiento de una hermana del general, se ha excusado el día de ayer y queremos mandarle desde esta sala las condolencias sentidas de quienes lo admiramos y lo queremos. Bien, bienvenidos todos y todas, una alegría, un día 22 de diciembre, ¿verdad?, hacer este acto. Lo hacemos además con la compañía y el mensaje de solidaridad, ¿verdad?, de un grupo de amigos que no se encuentran, pero que están con nosotros, maestros, docentes, profesores, que han mandado su saludo y sus excusas por la fecha, distancia de todo el país. Nos han llegado noticias y saludos para ustedes. Son sus alumnos, sus compañeros de brega, de trabajo de estos años. Considerando que esta era bicentenaria de nuestra independencia, es ocasión propicia para destacar los aportes significativos que en el campo historiográfico educativo han realizado profesionales de dilatada trayectoria, quienes han dedicado su vida profesional a la recuperación, estudio, divulgación y enseñanza de nuestra memoria histórica, generando con su labor una mejor comprensión de nuestro pasado y contribuyendo a la reafirmación de la conciencia histórica del pueblo venezolano, decide premiar a las siguientes personalidades: América Bracho, Omar Hurtado, Arístides Medina Rubio, Ramón Tovar, José Marcial Ramos Guedes, Jacinto Pérez Arcay. Para que así conste, firmamos la presente: Dulce Celeste Marrufo, Luis Felipe Pellicer Peñuela y Alexander Torres Iriarte. Muchas gracias. Omar Hurtado Ratjuxen. Ramón Tovar López, quien recibe su nieto César García López. García Tovar. José Marcial Ramos Guedes. General en jefe Jacinto Pérez Arcay, quien recibe su hija Bolívar Pérez.
Procederemos ahora a hacer la entrega del Araguaney por parte de los estudiantes del programa. Profesor, disculpe. Profesor Arístides Medina Rubio. El Araguaney fue declarado árbol nacional el día 29 de mayo de 1948 por el presidente Rómulo Gallegos. Pasa inadvertido casi todo el año, pero un día entre meses de febrero y abril cambia totalmente y nos alegra la vista y nos refresca el alma con su explosión de flores amarillas. El término Araguaney parece tener su origen en la voz caribe Arabeney, que significa voz de oro. Reciban este árbol, queridos maestras y maestros, de mano de las y los estudiantes del Programa Nacional de Formación en Historia, como símbolo del diálogo entre generaciones para la recuperación de la memoria en sincronía con las luchas del presente. En pro de una comprensión más justa sobre el pasado y asimismo sobre los desafíos de aquellos tiempos por venir. Yo quisiera comenzar con lo siguiente, que le hagamos realmente un reconocimiento, un aplauso al Centro Nacional de Historia por el esfuerzo que se ha venido generando y la actividad que estamos teniendo el día de hoy. Tiene una importancia trascendente, tiene una visión, y tenemos que decirlo así, hay que reconocerlo, es una función de los revolucionarios, la humildad y el reconocimiento de las cosas que se van haciendo. Quisiera, en el caso de Pedro y probablemente Elías, Ernesto, los demás compañeros coincidirán en esto, estamos teniendo un aprendizaje el día de hoy, pero también un desafío desde el punto de vista de las cosas que tenemos que hacer. Nosotros tenemos una deuda, los que de alguna manera venimos del área académica, tenemos una deuda en crear las nuevas academias del país, en crear las academias que estén a tono con la realidad. Ojalá y el Centro Nacional de Historia se convierta en el semillero de la nueva Academia de la Historia, una Academia de la Historia que mire con dignidad al país, que mire con altura al país y que tenga la gallardía de asumir el compromiso realmente científico en la visión de la historia. Es un desafío que tenemos, probablemente no solamente en la historia, en la geografía, en la cultura, en cada una de las áreas, desempolvar el conocimiento, desempolvar esa chocancia aparentemente de los grandes eruditos que son incapaces de ver la historia de los pueblos y ponerse al lado a ellos para construir la sonrisa que los pueblos se merecen. Luego hay un tema que es fundamental, prácticamente que en toda la visión, en todos los reconocimientos que se han generado, subyace el tema de la geohistoria. Nosotros hemos tenido la oportunidad, como país, de conocer probablemente, profesor América, profesor Omar, al geógrafo más grande que se haya conocido, que fue el comandante Chávez, quien fuera la capacidad innata desde el punto de vista de la síntesis del pensamiento geográfico, de la síntesis de la geohistoria, pero además de inculcar, de tener una visión pedagógica para difundir precisamente la geohistoria. Y resulta que es una constante en todos los puntos. Estamos desde el profesor Ramón Tobar, la profesora América, cada uno de los homenajeados, el profesor Omar, cada uno de los homenajeados, y constata precisamente permanentemente el tema de la geohistoria. La geohistoria es el desafío fundamental del Plan de la Patria vigente y del Plan de la Patria del 2030. Es el instrumento fundamental para su navegación. Es el fundamento estructural para aprender a construir un país y que ese país tenga la nacionalidad y el concepto de nación como pivote fundamental en su desarrollo. Nosotros hemos vivido 4 años que son muy particulares. Seguramente, yo no me voy a adelantar, pero seguramente el Centro Nacional de Historia, los demás compañeros, los profesores, historiadores, podrán ver qué analogías hay o no y qué precedentes hay o no de estos 5 años que hemos tenido.
¿Cuáles son los antecedentes en la historia de 5 años tan sostenidos de guerra económica como lo que hemos tenido, de agresión como lo que hemos tenido, y qué va a significar las victorias que se están construyendo desde el punto de vista de victoria y de contenido histórico para nuestros países y los países de América Latina? Sin embargo, un elemento constante de estos 5 años ha sido la visión del intervencionismo, de destrozar el concepto de país, de la falta de identidad, de la colonización como elementos centrales desde el punto de vista de la visión de fragmentar la República. Y aquí la geohistoria tiene un rol fundamental en el desarrollo del concepto de identidad, en el concepto de patria, en el concepto, como dirían Iraida y Mario, el concepto de nación, que va más allá que el concepto de país. Es un elemento fundamental para vacunarnos contra cualquier intervencionismo. Y ya no es un tema de posturas ideológicas o no posturas ideológicas. Aquí es un tema tan sencillo de el que esté en contra del intervencionismo y el que defienda la patria. Va más allá de todo. No es un panfleto, no es simplemente un tema discursivo. ¿Por qué la geohistoria es tan importante y tan vertebral en el plan de la patria? Porque resulta que del concepto de región nosotros vamos a poder desarrollar la identidad cultural del venezolano, del oriental, del guayanés, del llanero, del andino, del concepto de región. Pero en las subregiones está el anclaje de la agenda económica bolivariana para cambiar la arquitectura económica del país y sembrar una nueva arquitectura económica del país. Y son las subregiones las claves para anclar esa nueva arquitectura económica del país. Y en la localidad, en el barrio, en el corredor, en la carta del barrio, se identifica el ciudadano de a pie, el común y corriente, y sabe que su historia, en su migración, de dónde viene, a dónde va, en su identidad, está el concepto de país que nadie se lo puede quitar. Y por eso el habitante del barrio es parte de la subregión, es parte de la región y tiene identidad en el concepto de nación. Nuestras claves están ahí. Nuestras claves están en la identidad. Y eso es precisamente el elemento más importante de desarrollo en los próximos años. Probablemente el gran trofeo de estos años del Plan de la Patria, el gran trofeo, Elías, los demás compañeros, el que nadie nos va a poder quitar, va a ser haber sido la defensa del primer objetivo histórico del Plan de la Patria, la soberanía. No han podido y no podrán. Estamos invictos en la defensa de la soberanía de la patria. Ahora viene el proceso de construcción de la descolonización en cada una de las dimensiones que planteara el comandante Chávez. ¿Qué es descolonización en lo político? ¿Qué es descolonización en lo cultural? ¿Qué es descolonización en lo económico? ¿Qué es descolonización en lo social? ¿Cuáles son la nueva configuración de clases sociales en Venezuela? ¿Cómo nosotros solamente con entregar cosas, con cambiar las cualidades económicas, no estamos construyendo todavía nuevas clases sociales? Y es la identidad cultural lo que va a darnos con nuevas clases sociales. ¿Y cuál es el concepto de descolonización en el espacio? ¿Cómo se desmonta el capitalismo y cómo se monta una nueva estructura social? Es por eso que cada una de las dimensiones que pensara el comandante Chávez de existencia de la sociedad y el concepto de descolonización en la geohistoria tiene un elemento vertebral para construir el concepto de país. Nuestra meta del 2030 es nada más y nada menos que tener patria. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para hacer referencia a un tema. Y es que no hay mayor homenaje para los revolucionarios que el combate permanente. Y nosotros tenemos algunas deudas y algunas herramientas para construir esta identidad, esta siembra de futuro. Decía la profesora América Bracho, yo moriré siendo comunista, pero deberíamos hablar del presente. ¿No les parece? Luego decía, lo trascendental, lo fuerte, lo necesario, lo correcto,
es lo que se está haciendo, no lo dude. No podemos sino arriesgarnos. Y hace referencia al ir a votar. Voy a votar. Mira, si yo tengo que llegar rectando voy, pero yo voy a votar. Así sea un votico hace falta. Nosotros no nos podemos llenar de victoria antes de tiempo. El triunfalismo es muy peligroso. Y todo esto está en casa, no termina en mí. Mis hijos son revolucionarios. El que tiene hijos y tiene conciencia revolucionaria, tiene el deber revolucionario de enseñarle a sus hijos los valores que corresponden al socialismo. Hace un tiempo hay una forma de ir hacia allá. Hay una forma que la geohistoria no sea una materia. Hay una forma que la geografía, la historia y el pensamiento no sean una asignatura, sino que sean formas de pensamiento, códigos de pensamiento, sean principios y sean valores. Como decía la profesora América, hace 35 años, yo fui alumno de la profesora América, soy alumno de la profesora América. Decía, los principios no se enseñan, se inculcan. Y una deuda, Elías, mi amigo, mi compañero, que tenemos son las repúblicas escolares. Las repúblicas escolares como experiencia de formación de conciencia, como experiencia de construcción de las sociedades. Hay dos propuestas. Una, tomar la sede del antiguo Instituto de Educación Integral, que es la integralidad del ser humano, para que lo pongamos como sede de la micromisión Simón Rodríguez. Yo me ofrezco, si lo aceptas, humildemente como un voluntario para esa tarea. Y a la profesora América, en una conversación, le planteamos escribir sobre la experiencia de las repúblicas escolares. Aquí de su puño y letra estaba el libro, precisamente, y aquí está ya la edición de ese material para que pueda ser de difusión y que ojalá se pueda convertir, y seguro porque lo hemos hablado con Elías, en experiencias piloto de las repúblicas escolares. ¿Qué tendríamos en una república escolar? Que los niños, que los hijos miren el futuro y que los principios de cómo se construye una sociedad les sean inherentes, no sea una materia, no sea algo que se aprenda el caletre, sino que son los principios que se llevan a flor de piel, la necesidad de ser felices. Yo, compatriotas, sencillamente les expreso mi saludo, mi reconocimiento. Quiero que trabajemos de la mano, Pedro Cansadilla, más allá de las adscripciones formales. Yo siento que la cultura sin historia no es cultura, así como no lo es sin comunicación. Y más allá de lo formal debemos trabajar muy estrechamente. Lo mismo con el compañero Elías Agua en educación. Yo siento que hoy la patria nos convoca a pasarle por encima a las letras pequeñas de la burocracia, el burocratismo, y a construir entre todos la fuerza necesaria para las victorias que el 2018 le depara al pueblo venezolano. El 2018, así como este 2017, fue un año tremendo, pleno de historia que hay que recabar, ¿verdad? La historia del 2017 todavía no se ha escrito. Y no la pueden contar los enemigos de la patria, la tiene que contar el pueblo venezolano. Hoy sabemos, la calle cruje, somos de ese pueblo, nosotros no somos ajenos a ese pueblo. Hay muchas personas que pueden pensar que la dirección política de la revolución no sabe, no comprende, no oye lo que ese pueblo ahorita está diciendo y está pensando. Lo sabemos, lo conocemos, no somos parte de él. No somos capaces de pensar si pudiéramos estar hoy en la calle, en la esquina, ahí y allá, lo que estaríamos pensando en hacer.
porque somos parte de ese pueblo y porque lo hicimos, ¿no? Ahora nos toca a nosotros rendirnos, nos toca a nosotros ponernos a llorar, nos toca a nosotros el papel de desmoralizar, no, nos toca el papel de sacar el coraje histórico que nos enseñó el comandante Hugo Chávez y que nos enseña nuestra historia, para luchar, pelear, bregar, encontrar caminos, buscar los caminos de la victoria definitiva que nos devuelva la prosperidad económica y social que este pueblo solo alcanzó en la primera década de la Revolución Bolivariana y socialista. Porque cuando aquí se quiera comparar la situación social o económica o política de Venezuela, como quiera, ya no se puede comparar 20 años atrás. Todos los indicadores positivos de avance, de profundización, de construcción, de protagonismo popular, están en la primera década de este siglo XXI y fueron con la Revolución Bolivariana. Nos ha tocado, como diría la compañera Gabriela Rivadeneira, diputada ecuatoriana, esta década en disputa. La década que viene, hacia el 2030, es la década del porvenir. Tenemos que ganarla, pues. Estamos obligados a ganarla. Angostura obliga, Carabobo obliga, el bicentenario de la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar obliga, Ayacucho nos obliga, ¿no? Y nos obliga el minuto táctico de este momento, y nos obliga los próximos meses y las próximas semanas del 2018. Y nada más causal que rememorar la carta que en septiembre, octubre de 1830, cuando Urdaneta da el golpe de Estado en Bogotá y desplaza a la oligarquía bogotana, y le dice al libertador vuelva, y él le dice no, tiene que haber elecciones, vamos a organizar las elecciones, y después de las elecciones sabremos si habrá patria o no habrá patria. En el 2018 habrá elecciones y habrá patria. Gracias, felicitaciones a todos ustedes, compañeros, compañeras.